psicóloga y sexóloga, con formación en terapia de pareja y un amplio conocimiento de juguetería erótica en el ámbito de la terapia. Y bueno, viene a hablarnos un poquito sobre sexualidad y además, que yo he dicho en la presentación, nos va a dar unos truquitos muy útiles para que podamos explotarla al máximo. Así que te dejo con él. Sí, el naranja que está encendido. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a mi compañera Silvia por la presentación. Antes de empezar, a mí me gustaría dar las gracias porque hoy estéis aquí y decir que estoy muy contenta de que se esté celebrando esto, porque significa que vamos avanzando, que lo que un día fue tabú, aunque sigue siendo en muchos contextos y en determinadas ocasiones, por fin no se está visibilizando, estamos avanzando, estamos apostando por ello, para aprender y informar. Estar hoy aquí es sin duda un paso más para vuestro conocimiento, y el conocimiento nos hace libres para poder vivir, para poder sentir y expresar sexualidad como queráis, siempre de forma sana, positiva y sobre todo en consonancia con lo que sois, con lo que queréis ser. Pero bueno, yo me voy aquí a hablar de qué es la sexualidad, ¿no? Porque no podemos estar toda la jornada hablando de sexualidad sin saber realmente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sexualidad. ¿Alguien me dice un sinónimo, una palabra que se le viene a la cabeza cuando hablamos de sexualidad? ¿Qué palabra se os viene a la cabeza? Erótica. ¿Y qué imágenes se os vienen a la cabeza cuando hablamos de sexualidad? Yo me he adelantado un poquito y seguro que todos hemos pensado alguna vez en imágenes como esta. Es inevitable. Bueno, sí, ¿no? Hemos caído de pensar en sexualidad como relaciones sexuales, ¿no? Como sexo, como genital y todo lo que implica. Sí. Pero está bien. La sexualidad tiene que ver con ese concepto, tiene que ver con ese deseo, ese sexo, esa seducción, ese erotismo, pero también abarca muchos conceptos, como puede ser la identidad, la afectividad, la orientación, el género, la salud sexual. La sexualidad la definimos como la forma en que experimentamos y nos expresamos en el mundo como seres sexuales. ¿Y qué quiere decir que somos seres sexuales? Cuando nacemos ya nos asignan un sexo biológico, ¿verdad? Somos niños, somos niñas. Vamos creciendo, nos vamos identificando con un otro género y además vamos a actuar conforme a ellos. Y también nos va a hacer establecer una expectativa de lo que esperar de las relaciones con los demás y cómo ellos van a comportar. Es decir, la sexualidad sería la manera en que tenemos de vivir nuestro sexo. Entonces, algunos conceptos relacionados serían pues, ese sexo, que es la estructura, lo que somos, la sexualidad, las vivencias, cómo vivo lo que soy. La erótica sería esa expresión y, por supuesto, la sexología, que es la ciencia que va a estudiar este hecho sexual humano. Bien. ¿Cómo se va a experimentar la sexualidad? Se va a experimentar a través de los deseos, de la fantasía, de los pensamientos, de las creencias, de los comportamientos, entendiendo que siempre hay muchas maneras de ser y de construirse como hombre y como mujer, ¿vale? Y todas son aceptables. Porque hablar de sexualidad es hablar de diversidad. Y esta sexualidad no es algo que aparezca en la adolescencia y que termine con la menopausia o cuando comienza la piel. La sexualidad nos va a acompañar toda la vida. Lo que pasa es que va a ser diferente en cada etapa. Ni mejor ni peor, diferente. En la infancia, ¿cómo vemos esa sexualidad? Pues bueno, pues en esa curiosidad, ¿no?, de los niños y ese descubrimiento del propio cuerpo, también en de los demás. En la adolescencia ya hay cambios físicos, ¿no? Hay explícitos, hay un interés por ese deseo sexual, ¿no?, y esas relaciones afectivas, y también ellos pues manifiestan, ¿no?, su deseo claro y su identidad y su género. En la adultez y en la juventud, pues digo que ya se vive como esa plenitud sexual. Y en la vejez, ¿qué pasa en la vejez? Que tabú, ¿no? Vivimos en una sociedad que no solamente, no es que nieve, pero sí que aparta la mirada, ¿no?, de toda esa sexualidad que trata la vejez. Y muchas veces hace que los mayores piensen que no tienen derecho a disfrutar de su sexualidad. Y eso no es así, tenemos que entender una cosa. Y es que las personas mayores siguen siendo seres sexuados con deseo, con necesidad de amor y con necesidad de placer. A veces lo que ocurre es que estos mayores además no
lo que llamo la profecía autocumplida, ¿no? Si yo sé, porque a mí me han dicho que las personas mayores no tienen sexualidad, cuando yo me vaya a hacer algo, me voy a encargar de negar y esa parte de mí, porque soy mayor y lo que toca, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. Y sobre todo un mensaje que yo voy a transmitir, no solamente para esta etapa, sino para cualquier etapa, para todo lo que estoy aquí. Que yo tenga menos deseo, yo tenga menos variedad de prácticas sexuales, que haya probado menos juguetes, no me define como persona y no me hace menos ser sexual. ¿Sí? Porque no pasa nada si no disfrutas con lo que dices conmigo, amiga. Si no has hecho, pues eso, todas las prácticas sexuales, ¿no? Si tus relaciones no se parecen a lo que ves en la televisión, porque además ya sabemos todos que no es real. Porque ni todo el mundo disfruta, ni siempre se disfruta, no se disfruta con las mismas cosas siempre. ¿Vale? Y es importante que lo entendáis. Sobre todo porque la sociedad ha creado una sexualidad de ciencia ficción que a veces resulta inalcanzable. Entonces no es que estemos insatisfechos, sino que es que no podemos llegar a eso, no es real. O esos mitos, esas creencias que están ahí, que están transmitiendo, que nos imponen cómo vivir, cómo sentir y cómo tenemos que expresarnos. Así que yo quiero aquí dejar una pregunta para que cada uno la hagáis, reflexionéis, ¿no? Y es que, ¿estoy viviendo la sexualidad que quiero vivir o la que me hacen pensar que debo vivir? Si yo estoy satisfecha, eso es lo que vale, nada de comparación. Bien, y es que esa manera de vivir, de experimentar, de expresar la sexualidad es diferente de cada persona y, por supuesto, va a tener relación y va a afectar a nuestro estado de ánimo, a nuestra función sexual, a nuestra satisfacción, a la manera en que nos vamos a relacionar con los demás. Por lo tanto, cuando hay algo aquí que se desequilibra, evidentemente va a afectar nuestra salud mental. Así que es importante que cuidemos de ella, nuestra sexualidad, porque a veces es lo primero que solemos olvidar y tiene un fuerte impacto en cómo nos vamos a sentir después. Y bueno, ya por último, estamos hablando de sexualidad, de que hay que vivir la forma sana, libre, positiva, pero ¿cómo lo hacemos? Aunque cada uno lo viva de una forma diferente, sí que es cierto que hay unos impactos que pueden ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, el autoconocimiento es fundamental. Conocer tu cuerpo, cuáles son tus procesos sexuales, por lo que vas a ir pasando en cada etapa de la vida. ¿Cómo es tu respuesta sexual? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus límites? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Y cuáles son tus fantasías? Segundo, comunicación. Comunica todo esto. Porque no siempre estamos del mismo modo y las otras personas no tienen por qué saber lo que necesitamos en cada momento. Tercero, revisa tus expectativas y tus creencias. Lo que hablábamos antes, los mitos, las creencias erróneas que nos crean, o sea, esas falsas expectativas de lo que esperan nuestras relaciones con los demás. Están ahí y están haciéndonos sentir mal, sobre todo cuando no estamos en consonancia con eso que pensamos que debe ser. Hazte responsable de tu placer. El placer sexual es algo que sucede en tu cuerpo. Tú lo experimentas, por lo tanto tú eres el responsable. Es que a veces los encuentros damos por sentado que la otra persona, o que cada persona es responsable de darle placer sexual al otro. No tiene por qué ser así, una cosa es que yo disfrute, que la otra persona me haga, pero otra cosa muy distinta es que yo he por sentado que tiene que saber esto de cuando con qué intensidad necesito que me disfrute. Ámate a ti mismo, el amor propio. ¿Cómo me valoro? ¿Me cuido? ¿Soy mi prioridad? Si yo ni siquiera tengo una buena valoración de mí mismo, un buen autoconcepto, ¿no? Una buena autoestima, si yo no estoy conectada con mi cuerpo, es imposible que yo lo pueda ofrecer a los demás. Y oír una cosa, un encuentro compartido, que es lo que nos interesa, ¿no? Sobre todo, cuando tú no disfrutas contigo misma, la otra persona se desconecta. Y eso requiere presencia de ambas partes. Entonces, importante, ¿vale? Conectar con el cuerpo y poder transmitir a las demás personas que yo disfruto conmigo y quiero que tú disfrutes también conmigo. Y por último, el erotismo. Si queremos cultivar el erotismo, es posible. Porque al final es una capacidad que tenemos para desarrollar como cualquier otra y solo necesitamos las herramientas adecuadas. Así que bueno, esto es todo por mi parte. Yo espero que en estos escasos 15 minutos haya podido transmitir aunque sea una visión general de lo que es la sexualidad.
Quiero que recordéis que vuestro cuerpo, vuestra sexualidad es vuestra y que la viváis de forma que sume vida a los años. Que no hay una forma correcta de vivirla, que hay muchas maneras de ser, de vivirse y de construirse como persona. Y un placer haber estado aquí y muchas gracias por vuestra atención.